Shalom a todos, mi nombre es Angie Luz y voy a compartir con ustedes mi proyecto de Romanos, el cual fue basado en el capítulo 6 y lo titulé Justificados por el Mesías para llegar a un estado de santificación. Escogí este tema porque es muy importante para todos los creyentes saber la importancia sobre la entrega de Yeshua como Corbán, la importancia de que Él haya quitado el pecado de Adán y Java, para que nosotros tengamos la oportunidad de decidir si queremos seguir el camino correcto o no. Como jóvenes es importante tener muy bien en claro el entendimiento de lo que es el pecado, lo cual el Padre nos lo enseña a través de la Escritura. Si nosotros entendemos esto, sabremos de qué estamos siendo justificados por el Mesías. Aún faltan muchas cosas por las que tenemos que enfrentarnos en nuestras vidas. Ahorita estamos con nuestros papás bajo el cuidado de ellos, pero va a llegar un momento donde ellos no van a estar con nosotros. Entonces tendremos que enfrentarnos al mundo. Por eso es necesario permanecer firmes en el Eterno en todo momento. Estamos comenzando nuestro peregrinar y vamos a tener pruebas por las que tendremos que pasar y podemos caer fácilmente. Por eso, si nosotros sabemos qué es el pecado, entonces sabremos cómo debemos santificarnos. Shaul dice en Romanos 6 que a través de la muerte del Mesías hemos sido librados de la esclavitud de antes. Es decir, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos del Eterno, y el pecado ya no debe enseñorearse de nosotros. En el principio, en la creación, el Eterno dijo a Adán y Java que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero Java por su carnalidad no obedeció. Ella obedeció a el serpiente e hizo que Adán cayera en desobediencia también. La consecuencia de su rebeldía fue que su vida fuera corta y fueran expulsados del Gan Edén. Ya no estaba la presencia del Padre con ellos, porque habían quedado impuros. Aquí vemos el primer ejemplo donde Adán y Java se esclavizan al pecado al dejarse llevar por su carnalidad. A través de la desobediencia de ellos, el Eterno mostró que la única forma de cubrir el pecado, la desnudez, era a través de una ofrenda, el derramamiento de sangre de un animal. Esto era sombra de lo que Yeshua vendría a hacer por nosotros. Sabemos a través de la historia del pueblo de Israel que ellos tenían que hacer ofrendas para que sus pecados fueran cubiertos y así pudieran acercarse al Padre. Pero eso solo era sombra de la entrega que iba a hacer el Mesías para redimir al pueblo, ya que esas ofrendas de animales solo cubrían el pecado, no lo quitaban, y aún seguían siendo esclavos del pecado. Hebreos 10:12 dice, pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Elohim. El Mesías vino y se entregó una sola vez para que así nosotros pudiéramos acercarnos al Padre y ser libres del pecado, porque Él es quien nos rescató, nos liberó de esa esclavitud. A través de Él, el Eterno muestra su favor hacia su creación. Pero Shaul nos exhorta diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Al igual que Adán y Java, nosotros podemos caer en transgresión si nos dejamos guiar por nuestra carnalidad y luego sufrir las consecuencias de esa desobediencia. Por eso es importante entender que ya hemos sido justificados por el Mesías para no pecar más y así nosotros poder alcanzar un estado de santificación. La palabra santo viene de Kodesh en hebreo y su raíz está en Kadash, que significa ser limpio, apartar, consagrar, dedicar, preparar, purificar. Como jóvenes, nosotros debemos ser limpiados y purificados a través del Mesías y la palabra del Eterno. Así podremos consagrarnos para Él
y nos apartaremos de toda la maldad que puso el maligno en la humanidad, ese mal que él puso a través del pecado de Adán y Java. Si nosotros hemos muerto al pecado, como dice Shaul en Romanos 6:2, entonces ya no debemos tener esa inclinación al mal, es decir, ya no debe de haber pecado en nosotros. La Torá nos enseña lo que es el pecado, el cual es la transgresión a la instrucción del Eterno, como dice en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cuando Shaul dice, ya no estamos bajo la ley, quiere decir que ya no estamos bajo la ley del pecado. Es decir, que ya no estamos bajo la ley que la Torá dice, que el alma que pecare, esa morirá. Esa es la condenación que todos teníamos por causa del pecado de Adán y Java. Pero el que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz ya no está bajo esa condenación, porque ya no estamos transgrediendo y ya no tenemos razón para pecar, porque si nosotros conocemos y aceptamos al Padre Eterno en nuestras vidas, ya no vamos a pecar más. La entrega del Mesías nos libra de esa muerte. Así como Él fue resucitado de entre los muertos por el esplendor del Padre, así también nosotros lo seremos si permanecemos en obediencia. Y si ya no estamos bajo esa ley del pecado, entonces es nuestro deber retribuirle a través de nuestra consagración. Y para eso es necesario estar firmes en nuestro peregrinar, para que así el pecado ya no nos acuse y ya no nos señale. Cuando ya hemos sido justificados a través del Mesías, debemos recordar, como dice en Romanos 6:11, que ya estamos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Yeshua el Mesías. Entonces vamos a regresar al Eterno para cumplir su Torá y así producir frutos de obediencia, de santificación y de consagración, y le serviremos en espíritu y verdad. Y si permanecemos en el Eterno y somos radicales con nuestro servicio, eso va a traer bendición a nuestras vidas, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Pero solo si permanecemos firmes, si no, ya no hay perdón por los pecados. Mi familia y yo no estuvimos dentro del sistema religioso de la cristiandad. Solo hemos aprendido sobre sus doctrinas a través de lo que se comenta en la casa de estudios. Así es como hemos aprendido acerca de la mal interpretación que ellos han dado acerca de vivir bajo la gracia. Por eso es importante que nosotros entendamos de qué manera hemos sido justificados por el Mesías y para qué. Shaul dice, ¿entonces qué? ¿Pequemos? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De ninguna manera. La teología ha interpretado la gracia como ser libres para vivir como uno quiera. Pero no es así, sino que vivir bajo el favor del Eterno significa que si hemos sido librados del pecado, entonces debemos decir no a todo aquello que nos haga caer en transgresión. Nosotros hemos pasado de ser esclavos del pecado para la muerte a ser esclavos de la obediencia para la justicia. En Romanos 6:13 también dice que ya no debemos presentarnos como instrumentos de iniquidad para el pecado, sino debemos presentarnos ante Elohim como instrumentos de la justicia, ya no permaneciendo en los muertos. Esto significa que si hemos sido transportados del servicio de tinieblas al servicio de luz, ya estamos sirviendo al Padre en su servicio de luz. Nosotros ya no somos parte de los muertos que tienen vida, pero están muertos espiritualmente, sino que estamos fuera de todo eso y es más importante la vida y el servicio en Mesías que cualquier otra cosa. Cuando hacemos Teshuvah, no todos pasamos por el mismo peregrinar porque todos pasamos por un proceso diferente al regresar al Padre. Lo importante es que, sin importar la situación en la que nos encontremos, haya en nosotros ese deseo de dejar todo lo terrenal y que tengamos discernimiento
de todo lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas para rescatarnos a través del Mesías. Así poco a poco el Padre nos mostrará su camino, nos irá guiando. En el mundo el mal está por todas partes, pero el Mesías vino a justificarnos, para que todo aquel que crea ya no sea esclavo del pecado, sino que ahora somos esclavos de Elohim y le servimos a Él con todo nuestro ser. Shaul dice en el versículo 19, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenta vuestros miembros como siervos a la justicia. Para poder santificarnos debemos primero ser esclavos del Eterno, obedeciendo su Torá, para así no llegar a caer en transgresión, en rebeldía y desobediencia a Él. Esto es lo que se espera de nosotros como creyentes, que el pecado ya no reine sobre nosotros, sino que vivamos según la libertad y el favor que ha mostrado el Eterno a través del Mesías para todas aquellas personas que lo acepten. Shaul dice que tenemos como nuestro fruto la santificación y al fin vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero el Mesías se entregó para darnos vida eterna. Nuestra santificación debe ser haciendo la voluntad del Padre en todo momento de nuestras vidas, apartándonos del pecado. La palabra del Eterno no solo se limita a saber, conocer y entenderla, sino que también se debe aplicar en nuestra vida. Esa es la santificación. Nosotros como jóvenes tenemos que tener el entendimiento de lo que significa el pecado bíblicamente y las consecuencias que eso nos puede traer a nuestras vidas. Que esta enseñanza debe de estar muy presente en nuestras vidas, porque si reconocemos esa importancia de lo que el Mesías hizo por nosotros, entonces nos vamos a esforzar más. Si nosotros ya hemos recibido la redención del Mesías, entonces nuestro deber es dejar de pecar, porque todo aquel que ha pasado por el proceso de transformación se olvida de transgredir y hace la voluntad del Padre, la cual trae bendición a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros como verdaderos creyentes entendemos bien todo esto, simplemente no vamos a caer en transgresión. Vamos a decirle no al pecado y a la desobediencia. Viviremos en el Mesías, seremos esclavos del Todopoderoso y vamos a dejar de ser esclavos del pecado. Así seremos libres para servirle a Él. Por eso es muy importante que nosotros como jóvenes entendamos todo esto, porque apenas estamos empezando nuestro peregrinar y debemos ser perseverantes para llegar a la meta. Igualmente es muy importante conocer lo que es el pecado para así tener bien claro lo que no le agrada al Padre, porque nosotros como jóvenes podemos caer en transgresión haciendo algo que tal vez pensamos que es inofensivo y que no es algo malo, pero en realidad sí lo puede ser. Como jóvenes, nosotros tenemos que ser ejemplo para otros jóvenes que estén buscando al Eterno y así peregrinar con luz verdadera a través de Yeshua y la palabra del Padre, para poder ver bien por dónde caminamos en este mundo de tinieblas y alumbrar a todos aquellos que buscan a la verdadera luz. He aprendido varias cosas nuevas que yo no había estudiado, como por ejemplo lo que es la Mesorá y la Besorá. La Mesorá es todo lo que se habla del Mesías en las profecías, y la Besorá es cuando ya viene Yeshua y el cumplimiento de la profecía en su vida. Y que obedecer al Padre no solo es tener fe, sino que es más que eso, es tomar acción y luego eso traerá bendición para los demás y para nosotros. También aprendí acerca de la ley moral, que es saber distinguir entre lo bueno y lo malo, porque todas las personas tienen la ley moral, pero no todas tienen la ley de la Torá. Aprendí lo que es la verdadera fe, que no solo es creer, sino que es tener
fidelidad hacia el Eterno y estar firmes en lo que creemos. Esta carta nos enseña que no se trata solamente de decir y escuchar o sentir emoción en el momento que escuchamos la palabra del Eterno, sino que hay que ponerla en práctica también. También aprendí que ya no somos más esclavos del pecado, porque el Mesías ya nos rescató y ahora somos esclavos del Eterno para servirle a Él. Estas son algunas de las cosas que he aprendido durante nuestro estudio de la carta a los romanos. Como conclusión, no solo la carta de los romanos nos enseña la importancia de la obediencia al Padre, sino que esto lo vemos en toda la escritura en diferentes etapas, empezando desde Adán y Java hasta nuestros días, y más ahora que el Mesías ya vino a rescatarnos. Entonces es nuestro deber permanecer firmes para llegar a ese estado de santificación que el Padre quiere y exige de nosotros para así llegar a esa meta de las moradas celestiales. Por esta razón, debemos tener presente la importancia del Mesías y seguir el ejemplo de él de manera correcta y no tomar a la ligera, y así no caer en la tibieza. Tomarlo con seriedad y el debido respeto que se merece. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua, Adón nuestro. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y shalom.